El día de hoy vamos a trabajar la práctica número 9. Vamos a hablar sobre la preparación de disoluciones. Entonces, hoy ya le vamos a dar un enfoque, un uso más apropiado a los conceptos que tenemos de solubilidad para el trabajo en el laboratorio. Entonces, las disoluciones son parte fundamental del trabajo en el laboratorio. Es muy difícil que pasemos un laboratorio sin tener que haber preparado una disolución. Eh, Cuando estén en análisis inorgánico 2, las disoluciones van a ser algo que tienen que preparar todos los días, todos los días que tengan laboratorio. Y más adelante también va a ser así. Las disoluciones son parte fundamental de las prácticas de laboratorio generalmente, principalmente por su versatilidad y por su utilidad que tiene a la hora de hacer eh, no solamente determinaciones y estandarizaciones, sino incluso sirve para hacer alguna síntesis. Entonces, siempre es importante tener bien claro el concepto de cómo se prepara una disolución. Tiene muchos usos, pero está en el ámbito analítico. Entonces, siempre tenemos que tener bien claro que cuando estamos trabajando cosas relacionadas a la analítica y a la determinación, tenemos que trabajar con mucha precisión y mucha exactitud. Entonces, vamos a ver un poquito sobre eso el día de hoy. Nuestros objetivos van a ser, primero, desarrollar habilidades para el manejo de los instrumentos usados en la preparación de disoluciones. No son muchos instrumentos, realmente es poca la cristalería que se utiliza, pero sí es importante que los sepamos utilizar bien. Es bastante necesario saber distinguir para qué usamos cada uno de los instrumentos que vamos a usar para la preparación de diluciones. Son pocos, realmente lo más importante es tener sin beaker, tener una balanza si es que estamos sacando un reactivo sólido, tener una pipeta si es que estamos usando un reactivo líquido, nuestro balón aforado, que es ahí donde vamos a preparar la disolución, un beaker para poder disolver la sal o servir reactivo en caso de que sea líquido, eh, un pipeteador, que son de varios tipos, ya los vamos a ver un poquito más adelante, eh, y una piseta o un gotero, dependiendo de cómo querramos aforar nuestro balón. Entonces, esos son los instrumentos básicos para poder utilizar, para poder preparar disoluciones. Nuestro segundo objetivo va a ser preparar disoluciones usando el método directo. Para esto nos vamos a apoyar de un simulador. Encontramos un simulador que eh, se parece bastante al proceso de realizar una disolución. Está en el aspecto tedioso de que uno tiene que ir lento, gota a gota, para poder aforar bien y no pasarnos. 3. Preparar una disolución a partir de un líquido con densidad y porcentaje de masa conocido. 4. Preparar una disolución a partir de un soluto sólido. 5. Determinar la concentración de las disoluciones preparadas utilizando distintos tipos de unidades. Y 6. Poner en práctica la información teórica recibida acerca del tema de disoluciones. Entonces, esos van a ser nuestros objetivos para la práctica. Entonces, vamos a empezar con el fundamento teórico. Primero vamos a ver que las disoluciones tienen dos tipos de caracteres. Los podemos ver de dos formas. Uno es su carácter cualitativo y el otro sería su cuantitativo. Primero vamos a ver el cualitativo. Em, Como se recordarán de las prácticas anteriores, solamente para tener fresco el concepto de qué es una disolución, esta se genera a partir de una mezcla homogénea en la que el disolvente es capaz de disolver las partículas grandes originales del soluto en cuestión. Entonces, siempre nuestra disolución va a estar formada por dos fases, la mayoritaria, que va a ser nuestro disolvente, y la minoritaria, que va a ser el soluto. Cuando hablamos ya de las disoluciones en forma cualitativa, las podemos clasificar como diluidas si es que estas tienen una baja relación soluto-disolvente o concentradas, si es una alta relación soluto-disolvente. Entonces, si estamos hablando de una disolución diluida, vamos a tener poco solvente en mucho disolvente. Y si es una disolución concentrada, vamos a tener mucho soluto en poco disolvente. Entonces, de esa forma es como vamos a estar relacionando eh, cómo es que se encuentran estas disoluciones. Y estas son fáciles de ver si es que estamos trabajando nuevamente con una sal que es coloreada. Por ejemplo, el sulfato de cobre, que lo hemos estado viendo constantemente. El sulfato de cobre es esta sal azul que torna también el agua donde se disuelve en azul. Entonces, si tuviéramos sulfato de cobre en una solución y tuviéramos poca cantidad de sulfato de cobre en nuestro solvente, va a tener un carácter diluido. Entonces, el color no va a ser tan intenso.
a comparación de que si tenemos mucho sulfato de cobre en el mismo volumen de solvente. Entonces, de esa forma sería más concentrada y el color sería más intenso. Podemos jugar de dos formas para cambiar la concentración. Como depende de dos factores, ya vimos, es la relación soluto-disolvente, entonces si varía el soluto o varía el disolvente, la concentración va a cambiar. Si el disolvente se mantiene constante pero el soluto aumenta, vamos a empezar a concentrar la solución. Si el soluto disminuye pero el disolvente se mantiene constante, la concentración va a disminuir. Y podemos cambiar también el disolvente. Si el soluto se mantiene constante pero aumenta el disolvente, la solución se va a diluir. Y si el soluto se mantiene constante y el disolvente disminuye, la concentración va a aumentar. Entonces, esos son los factores con los que podemos ir jugando para cambiar las concentraciones de nuestras disoluciones. Y ese fue el carácter cualitativo. Ahora vamos a ver un poquito sobre el carácter cuantitativo. Aquí en la imagen tenemos unos cuantos balones con unas soluciones. Eh, Esto es algo normal de ver cuando estamos trabajando en un laboratorio de análisis. Entonces, eh, conociendo los datos específicos de las cantidades de soluto y disolventes, sin importar cuál sea su unidad, pueden ser moles, pueden ser equivalentes, masa, volumen, que fueron utilizadas para preparar la disolución, es posible establecer una relación cuantitativa llamada concentración. La concentración puede ser expresada en unidades químicas o en unidades físicas. Entonces, cuando ya estamos viendo su carácter cuantitativo, ya estamos controlando bien las cantidades que estamos utilizando. Ya estamos midiendo bien los volúmenes, ya estamos pesando bien la masa y tenemos bien determinadas estas cantidades. Y con esas cantidades ya podemos hacer esta relación cuantitativa. Y esto es muy importante a la hora de estar haciendo análisis de laboratorio, porque la concentración de una sustancia va a servir mucho a la hora de realizar los cálculos para determinar las concentraciones de otras sustancias, que es el concepto que tenemos como una titulación, que es lo que vamos a ver en la última práctica. Entonces vamos a ver un poquito más de eso y vamos a ver más aplicaciones sobre esto. Entonces, ya que mencioné las unidades químicas y físicas, la vamos a ver también. Las unidades de concentración física, vamos a ver primero estas tres. El porcentaje masa-masa, que básicamente nos relaciona los gramos de soluto dividido los gramos de disolución por 100, así como nos queda en un porcentaje, y de esa forma expresamos el porcentaje masa en masa. El porcentaje volumen-volumen, que es bastante parecido al de masa en masa, básicamente nos relaciona el volumen del soluto dividido 100 mililitros de la disolución. Y el porcentaje masa-volumen, que nos relaciona los gramos de soluto dividido los 100 mililitros de la disolución. Estas son como las concentraciones físicas más comunes de observar en un laboratorio, eh, pero cuando ya estamos trabajando en disoluciones, en reacciones, en estandarizaciones, determinaciones, es muy raro que utilicemos las concentraciones físicas, porque vamos a estar viendo, por ejemplo, cuando hacemos una neutralización, hacemos reaccionar un ácido con una base, es mucho más fácil ver cómo es que estos están reaccionando si lo vemos en moles. Entonces nos va a servir mucho más una concentración molar que nos permite determinar rápidamente cuántas moles fueron las que reaccionaron con lo que estábamos titulando. Entonces las concentraciones físicas nos sirven para obtener información adicional de la disolución, saber cuánto es la masa que tenemos, en cuánto volumen o cuánto volumen tenemos en cuánto volumen, pero a la hora de estar haciendo ya titulaciones, por ejemplo, es mucho más conveniente utilizar eh, las medidas químicas. Medidas físicas que sí son bastante útiles, incluso a la hora de hacer determinaciones, son estas dos, ppm y ppb, partes por millón y partes por billón. Las partes por millón son miligramos de soluto dividido kilogramos de disolución, y las partes por billón son microgramos de soluto dividido kilogramos de disolución. ¿Por qué son útiles estas? Bien, cuando estamos haciendo un análisis ambiental, por ejemplo, eh, los contaminantes emergentes realmente no son tan altas sus concentraciones. La mayoría de ellos, por ejemplo, si estamos detectando eh, restos de algún medicamento en fuentes de agua, ahí no vamos a encontrar gramos de este fármaco, no vamos a encontrar kilogramos del fármaco,
ahí vamos a encontrar muy, muy, muy pequeñas partes de ese fármaco. Entonces, la mejor forma de expresarlo es ppb, porque es mucho más conveniente a la hora de estar reportando resultados escribir un ppb que tener que escribir en notación científica los gramos. Entonces, es por conveniencia realmente, se puede expresar de las dos formas, pero es muy poco probable que en un reporte oficial, por ejemplo, de- del Ministerio de Ambiente, que está haya hecho una determinación de algún contaminante del agua de Matitlán, por ejemplo, ellos no van a reportar en gramos, en 1 por 10⁻⁶ gramos, ellos van a reportar en ppbs, ellos van a reportar en ppms, porque es la forma más conveniente de poderlo reportar. Entonces, estas dos unidades tienen bastante aplicación en ese campo. Eh, no solo ahí, claro, tiene aplicaciones en otros lados, pero es como el ejemplo más fácil de comprender que se me viene a la mente ahorita. Con las concentraciones químicas vamos a tener estas tres: molaridad, normalidad y molalidad. La molaridad eh, se refiere a moles de soluto dividido volumen eh, en litros de disolución. Esta es la más común que se utiliza en los laboratorios. Realmente es muy normal que sea la forma en la que se etiquetan todas las disoluciones que uno prepara, porque es lo más fácil de calcular y es lo más fácil de eh, entender. Entonces, si vemos una concentración de 1 molar de ácido sulfúrico, vamos a saber que está relativamente concentrada, a comparación de ver una disolución de 1 normal del mismo ácido sulfúrico, que sabemos que va a estar un poquito más diluida, pero es porque ya tenemos el concepto bien marcado de cuál es la diferencia entre normalidad y molaridad. Entonces, la normalidad, a diferencia de la molaridad, no considera moles. Ah, sí, recordámelo al final, pero que no se diluya, porque no tengo muy buena memoria, entonces a mí se me pasa, profa. Eh, ¿Me lo recordás después? Gracias. Bien, entonces la normalidad básicamente es muy parecida a la molaridad. La diferencia está en que aquí vamos a trabajar con equivalentes. Eh, los equivalentes es un concepto un poquito complicado de ver, pero básicamente los equivalentes es la cantidad de sustancia capaz de reaccionar con un mol de iones hidrógeno en el caso de las bases y con un mol de iones hidroxilo en el caso de los ácidos. Generalmente solo se usa para estos dos. Normalidad es bastante común que lo veamos cuando estamos trabajando una disolución de algún ácido o alguna disolución de una base, porque es la forma más directa que tenemos de ver cómo reaccionaría esto. Tenemos una disolución de ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico puede liberar un ion hidrógeno, ion hidronio, y puede reaccionar con un mol del hidroxilo, entonces el ácido clorhídrico tiene un equivalente. El hidróxido de sodio, de igual forma, puede liberar un mol de ion hidroxilo que puede reaccionar con un mol de ion hidronio. Entonces, el hidróxido de sodio tiene un equivalente. El ácido sulfúrico puede liberar 2 iones hidronio, entonces tiene 2 equivalentes. Y esa es la forma en la que vemos cuántos equivalentes tiene un compuesto. Y eso nos sirve mucho porque ya para calcular la normalidad tenemos que encontrar cuántos equivalentes tiene. Y de esa forma encontramos cuál es su concentración. Entonces, normalidad son equivalentes de soluto dividido volumen de la disolución. Equivalentes partido litros. Y la molalidad, que esta realmente es poco común de verlo. Yo no recuerdo haber trabajado con esta en laboratorios, pero sí es importante también conocerla, porque algunos laboratorios sí lo trabajan, sí lo utilizan. Entonces, sí es necesario ser capaz de reconocer esta medida de concentración, a pesar de que uno no esté acostumbrado a utilizarla. Y la molalidad solamente se refiere a el número de moles del soluto dividido los kilogramos de disolvente. Entonces, esa sería la medida de la normalidad. La molalidad es porque es mucho más fácil ver el volumen, es mucho más conveniente eh, trabajar directamente con un volumen, porque al final de cuentas eso es lo que estamos utilizando de forma directa. Eh, Estamos midiendo directamente el volumen dentro de nuestro balón. Entonces eh, no tenemos que
hacer una conversión de densidades. Porque si estamos trabajando en un balón de 100 mililitros, vamos a medir en el balón 100 mililitros y ya sabemos que ese es nuestro volumen. Pero si estamos trabajando en molaridad, estamos trabajando con kilogramos. Entonces, tenemos que convertir nuestro líquido, nuestros mililitros, en kilogramos, basándonos con la densidad. Y la densidad puede variar dependiendo de las temperaturas. Entonces, también tenemos que considerar la temperatura. Entonces, es un proceso un poquito más complejo. Es mucho más fácil utilizar directamente la molaridad. Eh, los equivalentes se basan en iones. Depende. Porque yo solamente les mencioné para los ácidos y las bases. Cuando estamos trabajando equivalentes de ácidos y bases, sí nos basamos en su capacidad de liberar iones hidronio o iones hidroxilo, dependiendo de cuál sea lo que estemos analizando. Pero no solamente es la forma más común que se utiliza, pero también se puede utilizar en otras especies. Por ejemplo, cuando estamos hablando de redox, los equivalentes va a ser la cantidad de electrones que estos transfieren y también puede ser considerado en la precipitación, el número de cargas positivas o cargas negativas en las moléculas. Entonces, sí está relacionada a los iones, pero dependiendo de cuál es la sustancia que estamos trabajando, es como se van a considerar los equivalentes. Por eso es que es un poquito complicado utilizar la normalidad y en los laboratorios generalmente se utiliza solamente para las disoluciones de ácidos y bases, porque es como la forma más directa de verlo. Ajá, por eso es complicada la normalidad. Creo que es de las medidas de concentración químicas, es como la más difícil de ver, es la más difícil de captar. Em, no, no entiendo tu pregunta, Natalie. ¿Cuáles eran los de la normalidad? Ah, ok. Bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok. Entonces, vamos a hablar también sobre el menisco. El menisco ya lo mencionamos previamente, hablamos un poquito de él cuando vimos las propiedades de los líquidos, pero aquí se va a volver muy importante. Si se recordarán, el menisco es básicamente la curvatura que se forma en una superficie de un líquido que está encerrado en un recipiente. Este puede ser de dos formas, puede ser cóncavo o convexo, y va a depender de la atracción que experimente al solvente con las paredes del contenedor. Si estas experimentan una adhesión, si experimentan una adhesión, como es el caso del agua con el vidrio, el menisco va a ser cóncavo, que es más o menos así. Y si el menisco, si presenta una mayor fuerza de cohesión, como es el caso del mercurio, eh, eh, esta va a ser convexa. Entonces, el mercurio tiene un menisco convexo, la pancita está hacia arriba, y el agua tiene un menisco cóncavo, va hacia abajo. Y esto es muy importante de verlo y de saber de qué sustancia estamos trabajando. Generalmente trabajamos agua, pero puede dar el caso de que estemos trabajando algún solvente orgánico para hacer nuestra disolución, eh, que es poco común, pero sí pasa. Es casos especiales en algunos laboratorios que tenemos que preparar disoluciones con solventes orgánicos. Generalmente usamos agua, entonces este menisco va a ser muy importante a la hora de estar haciendo nuestras disoluciones, porque cuando estamos ya preparando una disolución tenemos que aforar nuestro balón. El aforo es básicamente la palabra que se utiliza para decir que llevamos al nivel el solvente dentro de nuestro balón. Aforar se puede decir tanto para un balón como estos, como para una probeta. Aforar sería llevarlo al nivel que estamos midiendo el volumen. Otra palabra que utilizan es enrasar. Entonces, cualquiera de estas dos significan lo mismo, pueden ser utilizadas intercambiablemente, pero eh, a mí me la enseñaron como aforo, principalmente porque el nombre de estos balones son balones aforados y el aforo se refiere también a la línea de marca que tiene aquí. Eh, Algunos también le dicen línea de enrase, entonces son palabras que significan lo mismo. Si las ven en algún lado, no se preocupen, es básicamente el mismo concepto.
El menisco es importante a la hora de estar haciendo esto porque nos indica cuál es el volumen real. El volumen real no es el que está hasta el nivel superior del volumen del líquido que tenemos, sino el volumen real es el que se encuentra en la parte inferior del menisco, donde se encuentra la parte más baja de la pancita esta que forma. Ese es el volumen real. Y algo importante también es que cuando estamos aforando, tenemos que colocarlo a la altura de nuestros ojos. Si nosotros estuviéramos viéndolo en diagonal, hacia abajo, por ejemplo, o lo estuviéramos viendo de abajo hacia arriba, estamos cometiendo un error de paralaje. Aquí es donde entra el error de paralaje, que básicamente nos dice que es un error porque estamos viendo de forma incorrecta el material que nos interesa. Entonces, si lo vemos desde un ángulo superior, por ejemplo, podríamos estar viendo el menisco que está más arriba de lo que nosotros, de lo que está realmente. Podríamos verlo desde acá y el menisco nos parecería que está como por acá. O si lo vemos por abajo, podría ser que el menisco nos aparece más arriba. El menisco puede ser que lo veamos nosotros acá, pero realmente está un poquito más abajo. Siempre que estemos aforando algo, no lo tenemos que poner a la altura de los ojos. Y eso a veces es un poco complicado, porque eh, no siempre tenemos como el espacio, por ejemplo, cuando estamos usando buretas, el espacio para colocarlo y también tenerlo a la altura de los ojos. Es un poquito difícil, pero sí es muy, muy importante que lo hagamos. Con los balones es un poco más sencillo, con la mayoría, porque eh, son pequeños, no pesan mucho, incluso con el volumen dentro, entonces somos capaces de sostenerlos con una mano, colocarlos a la altura de la vista y con la otra mano agregar el agua que le hace falta o el solvente que le hace falta. Entonces, aquí si estuviéramos tratando de llenar el balón viéndolo de esta forma, es como que lo estuviéramos viendo en diagonal hacia abajo. Y estaríamos cometiendo un error de paralaje. Aquí vemos cómo la línea sale como cortada, se ve torcida, a lo que se vería realmente si lo estuviéramos viendo de frente. De frente vemos una única línea, no se ve doble. No se ve como que estuviera cortada la línea y que no fuera continua, sino que se ve una sola línea alrededor de todo el balón. Y de esa forma nos aseguramos de que estamos viendo bien el balón, porque solamente se ve una línea alrededor de todo el círculo, no se ve torcida, y de esa forma nos aseguramos de que estamos observando bien. Algo importante también a la hora de estar aforando es que no tenemos que sobrepasar la línea del aforo. Si nos pasamos, ya cometimos un error y no es un error que podamos solucionar solamente quitándole ese poco de líquido con el que nos hayamos pasado. Eso no es algo que podamos hacer para solucionar ese problema. Si nos pasamos de la línea del aforo, si agregamos más volumen del que deberíamos de haber agregado, eh, duele, pero hay que desechar la solución, porque ya no podemos asegurar cuál es el volumen que tenemos dentro. El balón de aforo, si se dan cuenta, solamente tiene una línea. Esta es la única línea que marca el volumen. No tiene nada arriba, no tiene nada abajo. Si nos vamos, ya no tenemos ninguna forma de medir cuál fue el volumen de agua que añadimos. Entonces, como ya no podemos asegurar cuál volumen es, no podemos decir cuál es la concentración que tiene. Y si nos interesaba trabajar con una concentración perfectamente exacta, como es el caso al hacer estandarizaciones y determinaciones volumétricas, tendríamos que descartarla y preparar una nueva. Entonces, ese es el problema que tenemos con el aforo y por eso es que hay que trabajar con mucha precaución a la hora de estar terminando este proceso. Algo importante también es esto, esta varianza que tenemos aquí, este más menos 0.1. Las cristalerías no son perfectas, eh, y si lo fueran serían demasiado caras como para poder comprarlas. Entonces, la mayoría de cristalería de laboratorio tiene cierta varianza, que lo que nos indica es básicamente qué tanto puede variar del volumen que dicen grande. En este caso, el balón es de 100 mililitros y tiene una varianza de más o menos 0.1. Es decir, que si lo aforamos bien, esto es siempre considerando que está bien aforado, hay una posibilidad de que realmente tengamos 100.1 mililitros o 99.9 mililitros. Eh, es una varianza aceptable. De hecho, es difícil conseguir varianzas más pequeñas. Y por eso es que la cristalería más pequeña es más cara. Porque una varianza, si estamos trabajando con un balón de 5 mililitros o incluso con un balón de 1 mililitro, una varianza de 0.1 mililitros ya es bastante considerable. Entonces, eh, solo es para que sepan que existe esta varianza. Todas las cristalerías las tienen. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá.
Sí, fíjate que con las cristalerías de laboratorio, cuando uno se va saliendo de la norma, de lo que es como lo estándar, las cosas se van haciendo más caras. Entonces, por ejemplo, un beaker de 250 mililitros no es tan caro, pero si ya buscas un beaker de 5 mililitros o de 1 mililitro, es mucho más caro. E incluso si buscas un beaker de 1 litro, es mucho más caro, porque lo normal del mercado, lo que más producen, son los normales de 250, 500 mililitros, y ya los otros son como muy específicos para su uso. Entonces, el precio va aumentando. Y eso pasa también con los Erlenmeyers, con los balones aforados, con las pipetas, con las buretas. eh, el precio va variando. Y es peor, se nota más ese cambio de precio con cristalería que es así, porque esta cristalería está hecha como a la perfección, digamos, porque sí es importante que midan el volumen de forma adecuada. Los balones, las pipetas y las buretas son cristalerías muy caras debido a su precisión y exactitud. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, vamos a pasar a la parte experimental. Entonces, siempre recordamos la norma de seguridad y las BPLs, ya saben, bata, guantes, lentes, mascarilla, cabello recogido, vestimenta adecuada, zapatos cerrados. Y las precauciones que tenemos que tener a la hora de entrar a un laboratorio. Eh, el examen corto siempre se publica a las 10:15, entonces que no se les olvide eh, estar revisando el grupo de Facebook para responderlo. La sesión empieza a las 10:30, 10:35 iniciamos el laboratorio. Ante cualquier inconveniente, ya saben, me lo hacen saber y al final no se les olvide, perdón, no se les olvide llenar la asistencia. Primero vamos a ver este simulador. Vamos a ver unas disoluciones acuosas. Eh, ok, creo que ya lo ven, sí. Bien, entonces, en este simulador vamos a ver dos cosas. Solo antes de ver esas dos cosas, les quiero enseñar por qué nos sirve quitarle volumen al balón si es que nos pasamos. Imaginemos que estamos preparando una disolución de permanganato de potasio. Entonces, nosotros estamos trabajando en lado, ya hicimos nuestra disolución, estábamos aforando bien, llegamos al punto de aforo y nos pasamos por unas gotas. Ahí ya no está perfectamente en la línea de aforo, ya está un poquito arriba, entonces ya no está aforado. La concentración cambió. Antes era de 4 moles por litro, si no estoy mal. Y ahorita varió, era más alta, perdón, tuvo que haber sido más alta. Y ahorita que le agregó un poco más de volumen, disminuyó. Entonces la concentración ya no es la misma que solía ser. Se me ocurre la idea de que como solo me pasé un poquito, le voy a quitar esas gotas de agua y voy a decantar un poco de lo que tengo en el balón para que quede bien en la línea del aforo. Entonces le quito un poquito hasta que vuelva a quedar en la misma línea. Bien, entonces ahí digamos que ya quedó en la línea de aforo. Si se dieron cuenta, la concentración no varió. La concentración se mantuvo la misma. A pesar de que yo le retiré un poco de líquido, la concentración se mantuvo igual. ¿Por qué? Como esto se está disolviendo, nuestro permanganato se está disolviendo perfectamente en la disolución, realmente cuando yo le quito, no le estoy quitando solamente solvente, le estoy quitando solvente y soluto. Entonces, le quito ambas cosas y por lo tanto la concentración no va a variar, se va a mantener la misma relación solvente-soluto. Si yo quisiera cambiar la concentración, lo que tendría que hacer es quitar o solvente o quitar soluto, o poner solvente o poner soluto, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si cambio las dos cosas juntas, si aumento soluto y aumento solvente, la relación se va a mantener igual. Si quito soluto y quito solvente, la relación se va a mantener igual. Entonces la concentración no va a cambiar. Pero si yo solamente quito solvente, como es el caso cuando evaporo,
la concentración sí cambió. Aquí aumenté la concentración, incluso lo llegué a saturar, porque evaporé parte del solvente. Entonces aquí solamente quité solvente, no quité nada del soluto, y la relación soluto-solvente aumentó. Y por eso es que está tan concentrada que se saturó. Por el otro lado, si aumento el solvente, la concentración disminuye. Y es porque el solvente se está manteniendo constante, pero el, el, el soluto se está manteniendo constante, pero el solvente está aumentando. Entonces la relación está disminuyendo. Y esa es básicamente la razón por la que quitarle el exceso de agua que le hayamos puesto a nuestro balón no nos va a servir si lo que queremos es hacer una determinación perfecta de la concentración. Em, Bien, eso era inicialmente. Ahora sí vamos a ver lo que tenemos que ir con este simulador. Primero voy a mostrarles cómo es que varía la intensidad del color vamos a ver el carácter cualitativo de una disolución. Vamos a ver cómo el aumento de la relación entre el solvente y el soluto va a causar distintas coloraciones en la disolución. Entonces vamos a ver primero el cloruro de cobalto. Entonces, si le agrego un poco, se va a tornar de un color y conforme voy aumentando el soluto que se disuelve, el color se va volviendo cada vez más intenso. Y vamos viendo cómo cómo la concentración va aumentando conforme igual va aumentando el color. Entonces hay una correlación entre estas intensidades. Y esta correlación entre las intensidades del color y la concentración es el fundamento básico de la espectrofotometría. La espectrofotometría es básicamente determinar concentraciones de ciertas sustancias basadas en su capacidad de absorber luz. Y como la luz es básicamente, está relacionada con el color, dependiendo del color, es como funciona la luz. Esto ya es un poquito más avanzado, es solamente para que supieran que tiene una aplicación esto, las disoluciones tengan distintos colores, no solamente es para que se vea bonito, sino que tiene una aplicación a la hora de estar trabajando en un laboratorio. Y esto lo van a ver, si no estoy mal, creo que lo ven hasta tercer año, si no me equivoco. Entonces, es una técnica fundamental del laboratorio, la espectrofotometría, y se basa únicamente en esto, de que las disoluciones pueden tornarse de un color distinto y que este color puede ser aprovechado para determinar cuál es su concentración. Bien, entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver con este simulador. Y la otra es que van a preparar unas cuantas disoluciones. Entonces, sí, sí, de hecho podríamos llegar a decir eso. Eh, y ese de hecho es el fundamento en el que se basa la espectrofotometría. Hay una ley, que es la ley de Beer-Lambert, que básicamente nos dice que a ver si recuerdo el enunciado. Eh, eh, es básicamente que la luz que atraviesa está relacionada de forma está directamente relacionada a la concentración de la disolución. Y dependiendo de la longitud de onda a la que estemos trabajando, va a ser el color de luz que tengamos. Por ello es que si tenemos una longitud de onda determinada, por ejemplo, estamos trabajando con la longitud de onda del color verde y nuestra disolución es verde, va a captar toda la luz verde y todo lo demás va a pasar de largo. Entonces, dependiendo de la intensidad del color, va a ser la luz que deja atravesarlo. Y de esa forma es como funcionan los aparatos de espectrofotometría. Si el color es más oscuro y es más fuerte, es porque está más concentrado, entonces menos luz va a ser capaz de pasar a través de él y eso lo va a detectar nuestro equipo. Y de esa forma es como va a determinar cuál es la concentración que tiene. Em, Ley de Beer-Lambert. Es el fundamento básico de la espectrofotometría. Es BEER-LAMB.
ERT. Esto realmente no se tiene que preocupar por eso todavía. Creo que es de tercer año, si no estoy mal, no recuerdo bien. Es como beer, como de cerveza. Em, Cabal, así. La fenolftaleína, sí, aplica con todas las sustancias que tengan color. La ley de Beer-Lambert solamente tiene un problema am, cuando las concentraciones son demasiado altas. Cuando el color es muy intenso, la ley de Beer-Lambert empieza a perder su función. De hecho, está considerado también dentro de la ecuación de Beer-Lambert. Entonces, si la concentración es demasiado alta en nuestra disolución, ya empieza a tener problemas de predecir la concentración. Eh, la cosa con la fenolftaleína es que no se utiliza de esa forma. Generalmente los indicadores de este tipo se utilizan solamente como para tener la idea general del pH. Entonces no se utilizan, yo por lo menos nunca los he utilizado ni he visto que los utilicen para uso en espectrofotómetro. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta de momento. Bien, entonces, para preparar una disolución aquí es bastante fácil. En la presentación tienen una tabla que dice distintas concentraciones y distintos volúmenes. Entonces, imaginemos que nos piden una disolución de cloruro de sodio. Creo que no está así. De cloruro de sodio a 0.5 molar en 500 mililitros. Entonces aquí ya tengo mi tanque en 500 mililitros, ya solamente sería añadir la sal. Entonces vamos a ir añadiéndolo. Creo que me pasé un poco. Eh, Algo difícil con este simulador es que cuesta un poquito controlar cuánto es el soluto que estamos añadiendo. Entonces, por eso es que si se pasan un poquito o se quedan un poquito abajo de la concentración que les pedimos en las tablas de la diapositiva, no importa, siempre solamente indiquen cuánto fue la concentración que a ustedes les salió y ya con eso van a responder el resto de la tabla. Bien, entonces ahí la pude haber hecho un poquito mejor, pero por cuestiones de tiempo, digamos que esa fue la concentración que me salió. Esta sería la concentración que yo colocaría en mi tabla, que es de 0.555 molar en 500 mililitros. Y ya lo que me haría falta hacer es esto. Entonces, esta es la tabla. Está en la diapositiva 15 de la presentación. Está el soluto que tienen que utilizar. Todos estos están en el listado que está a la par. Solamente lo eligen. La concentración que la miden con el aparatito que estaba ahí en el simulador. El volumen que ustedes también lo tienen que colocar. Entonces, eh, con esta información ya tienen suficiente para calcular la masa del soluto. Realmente no tienen que utilizar el simulador, pero es para que ustedes nada más lo tengan de una forma un poquito más interactiva, que puedan jugar con algunos simuladores. Este simulador es bastante sencillo, pero es bastante gráfico y van a ver las diferencias de color. El otro simulador ya es un poquito más práctico y es un poquito más parecido con lo que haríamos en laboratorio, ¿verdad? Entonces, en esta parte solo tienen que hacer eso, terminar de llenar esta tabla. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte de la práctica. Eh, con la concentración y el volumen ya sabes cuánta masa del soluto es, porque recordando la concentración es molar, entonces tenemos moles por litro. Eh, Multiplicamos por el volumen y nos va a quedar únicamente en moles. Y con los moles y utilizando la masa molar, ya sabemos, ya podemos sacar cuántos gramos de soluto estamos terminando. No sé si con eso quedó claro.
¿Sí? Ok. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver un video. Entonces, Preparación de disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. En una disolución llamamos soluto al componente minoritario y disolvente al componente mayoritario. Las disoluciones se pueden preparar a partir de reactivos sólidos, líquidos o gases. Nosotros solo hablaremos de las disoluciones preparadas a partir de reactivos sólidos o líquidos. Antes de preparar una disolución, es necesario que el material que utilicemos esté bien limpio y debemos fijarnos en las características del soluto. Este puede ser sólido, líquido, puro o hidratado. Teniendo en cuenta estas características, podemos calcular la cantidad de soluto que debemos tomar para preparar el volumen de la disolución de concentración deseada. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un sólido. Pesar la cantidad calculada en la balanza, en un vidrio de reloj o en un vaso de precipitados. La operación de disolución siempre se efectuará en un vaso de precipitados. Si en la pesada hemos utilizado un vidrio. bien, eso es muy, muy importante. Cuando estamos trabajando con sólidos, siempre que empecemos el proceso, pero claro, primero todo tiene que estar bien limpio. Aquí, en especial, si estamos trabajando eh, estamos preparando disoluciones para la determinación de concentraciones, para hacer titulaciones, es muy importante eliminar toda posibilidad de contaminantes. Entonces, toda nuestra cristalería tiene que estar muy, muy, muy bien limpia. Entonces, no van a quedar restos de alguna disolución que alguien más haya hecho anteriormente. Entonces, de esa forma nos aseguramos que no va a haber ningún contaminante que pueda ser interferente para nuestra determinación. Porque en algunos casos ocurre que eh, alguien usó el balón que vamos a usar nosotros antes, o el beaker, o la pipeta, y no la limpió bien. Y nosotros nos confiamos de que la persona que la había usado antes sí la había limpiado bien, entonces yo solamente la empecé a utilizar, que también es un error porque pues siempre tenemos que asumir de que no está limpio. Tenemos que asumir que toda la cristalería que usamos está sucia. Eh, entonces no la limpiamos y empezamos a trabajar. Y cuando empezamos a hacer nuestra ilusión, esperábamos un color azul, azul celeste, como el sulfato de cobre, más o menos, y terminamos con una disolución de un color como verde. Y es porque probablemente algún contaminante que había quedado ahí terminó ensuciando nuestro reactivo, terminó siendo una impureza, terminó cambiando lo que tenemos en la mezcla. Incluso podría llegar a causar una reacción en lo que tenemos en la mezcla y eso al final ya no nos va a servir para nada. Entonces, siempre hay que asegurarnos de que está bien limpio y así nos ahorramos el trabajo, nos ahorramos los reactivos y nos ahorramos la preocupación de que lo que estábamos haciendo no nos salió bien y no sabemos por qué fue. Entonces, siempre tenemos que tener bien limpio nuestra cristalería. Otra cosa, cuando estamos trabajando sólidos, siempre se disuelven en un beaker antes. No lo vamos a pesar directamente en el balón aforado, no lo vamos a agregar directamente como sólido al balón aforado. Siempre lo tenemos que pesar en un vidrio de reloj o en un beaker, ahí no hay ningún problema, y lo disolvemos en un beaker. Entonces, en un beaker agregamos un poco del volumen de agua y ahí lo disolvemos, agitamos un poco hasta asegurarnos de que se disuelva por completo. Entonces, eso es muy importante. El balón aforado solamente le vamos a pasar ya cuando tenemos la disolución medio De preparada. reloj, arrastraremos el soluto sólido hasta un vaso de precipitados de un volumen adecuado para poder realizar cómodamente la operación de disolución. Nos ayudaremos con agua destilada desde un frasco lavador.
Debemos procurar lavar bien el vidrio del reloj y la cantidad de agua que adicionemos no puede ser mayor que la mitad del volumen total que queremos preparar. Si se ha pesado la sustancia directamente en un vaso de precipitados, se debe añadir agua hasta aproximadamente la mitad del volumen total que se quiera preparar. Agitar la disolución con una varilla de vidrio hasta que el soluto esté bien disuelto. Si el proceso de disolución es exotérmico o endotérmico, antes de introducir la disolución en el matraz aforado, se debe esperar que la disolución alcance temperatura ambiente. A veces es difícil disolver. Bien, entonces, dos cosas importantes aquí. Uno, el volumen que agreguemos para disolver la sal, tenemos que tener cuidado. No puede ser mucho volumen, porque si agregamos mucho, nos vamos a terminar pasando del aforo de nuestro balón. Entonces siempre tenemos que tener en mente eso, siempre tenemos que pensar de qué volumen es el balón con el que voy a trabajar y de esa forma cuidar cuánto es el agua, el solvente que le estamos añadiendo. Si estamos trabajando con un balón de 100 mililitros, por ejemplo, no le vamos a agregar 100 mililitros al beaker, porque primero, el beaker no es una forma de medir exacta el volumen. Entonces, si le medimos 100 mililitros, puede ser que tengamos 105 mililitros o 103 mililitros. O incluso puede ser que tengamos 95 o 97 mililitros. Entonces, eh, no tenemos que agregar el volumen completo que vamos a utilizar a la hora de disolverlo. Lo disolvemos en la menor cantidad de solvente posible. Y esto solamente es para cuidar de no pasarnos del aforo a la hora de ya pasarlo a nuestro balón aforado. Segundo, algunas sales son muy exotérmicas, algunas son muy endotérmicas. Entonces, que sean endotérmicas realmente no afecta tanto, pero sí es importante igual considerarlo. Eh, Ahora las exotérmicas, como es el caso de disolver hidróxido de sodio y de calcio, si no estoy mal. Cuando uno disuelve estos dos sólidos en agua, liberan mucho calor. Eh, Estas dos disoluciones no las podemos hacer directamente en el balón. Eso sí, definitivamente no lo podemos hacer. No podemos trasvasar tampoco, aunque hayamos hecho la disolución en otro beaker, se terminó de disolver, lo trasvasamos de una vez, tampoco lo podemos hacer, porque es muy probable que todavía tenga una temperatura elevada. Y como la cristalería, como los balones aforados son de vidrio, son bastante sensibles a los cambios térmicos. Si agregamos un líquido caliente, se va a expandir el vidrio. Y esta expansión del vidrio, aunque no sea mucha, afecta a la hora de estar determinando volúmenes. Estas pequeñas expansiones van dañando la forma de nuestro balón, lo va afectando, lo va cambiando. Y de esta forma es como se empiezan a tener problemas a la hora de hacer determinaciones de volumen exacta. Entonces, si se hace mucho eso, al final lo que va a terminar pasando es que el volumen ya no va a ser preciso, ya no vamos a tener siempre 100 mililitros, sino que va a ser más de lo que nosotros esperábamos ahí. Entonces siempre tenemos que esperar que haya temperatura ambiente en nuestra solución para poder trasvasarla. Es otra razón por la que no se lavan este tipo de cristalerías, no se lava con Choconoy, porque el lavarlo con eso termina raspando las paredes de vidrio y esos nuevos raspones que se le hacen terminan afectando la cantidad de volumen que puede contener, lo terminan cambiando. Entonces, siempre que trabajemos con equipo volumétrico, probetas, buretas, balones aforados, pipetas, no le podemos meter un choconoy porque lo terminamos raspando y esa raspadura termina afectando el volumen que aguanta. Entonces son precauciones que tenemos que tener siempre. Disolver el soluto en frío. El proceso de disolución se favorece calentando. Antes de transferir la disolución. Bien, aquí no es que estemos aumentando la solubilidad de la sal. Ayer me preguntaban en esta parte porque aquí menciona que le dan calor para facilitar la disolución. Y nosotros ya vimos que con el aumento de temperatura se ve un aumento de la solubilidad. No es que le estén aumentando la solubilidad, no es que haya sido mucha sal y que la solución estaba sobresaturada, entonces tuvieron que calentarla para poder disolverlo. Eso no es el caso aquí. Aquí solamente la calentaron para facilitarlo y hacerlo más rápido. No fue porque estaba ya sobresaturada. Entonces es solamente para que tengan esa pequeña diferencia.
Por eso es que al enfriarse, que siempre tenemos que enfriarlo, aquí no lo caliento y directamente lo añado, igual tengo que esperar a que llegue a temperatura ambiente. Por eso es que cuando esperan no se precipita, porque no sobrepasó el límite de solubilidad que tenía nuestro solvente, sino que solamente lo hizo más rápido. En el soluto completamente disuelto al matraz aforado, esta debe estar a temperatura ambiente. A continuación, se transfiere la disolución al matraz aforado, se toma un embudo de caña larga que sobrepase la marca de enrase y con la ayuda de la varilla de vidrio se dirige el flujo del líquido del vaso hacia el embudo. Bien, aquí esto es algo bastante curioso porque nosotros en laboratorio no usamos embudos. Realmente no es necesario para hacer este tipo de trasvases, solamente estamos creando más puntos donde se podría estar perdiendo parte de nuestra solución. Entonces nosotros la agregamos directamente al balón sin necesidad de un embudo. Se retira la última gota de líquido que ha quedado en el borde del vaso de precipitados con la varilla. Se lava tanto la varilla como el vaso en agua destilada y se transfieren las aguas de lavado al matraz aforado. Bien, esto es indispensable. Siempre que hacemos un trasvase tenemos que hacer lavados. Eh, Esto es para asegurarnos siempre de que todo el soluto que estaba en el inicio y toda la disolución va a pasar también al final. Este volumen de lavado no es que estemos agregando 100 mililitros más, 50 mililitros más. No, son lavados pequeños, son lavados de 5, de 10 mililitros, porque siempre tenemos que considerar cuánto es el volumen que estamos trabajando. Entonces, si al inicio yo agregué 40, 50 mililitros, no voy a hacer lavados de 25 mililitros, porque me voy a terminar pasando de los 100 mililitros en total. Voy a terminar haciendo lavados de 5 o 8 mililitros, de esa forma asegurarme de recuperar la mayor cantidad de lo que se haya quedado rezagado en las partes de antes del trasvasar la disolución. Se debe repetir este proceso de lavado al menos 2 veces más. Después de transferir el soluto, llenar el matraz aforado hasta la mitad y agitar el contenido. Adicionar más disolvente y volver a mezclar bien. Posteriormente, incorporar más disolvente prácticamente hasta la marca de enrase y dejadlo un tiempo, aproximadamente 1 minuto. Bien, eh, aquí es donde empieza la parte lenta y la parte tediosa. Se deja esperar 1 minuto porque en las paredes del balón hay algunas gotas que se quedaron de la parte del trasvaso, del añadir más solvente. Entonces se espera a que estas gotas caigan a la disolución y así después no afecten el volumen. Porque aquí es donde viene la parte Con delicada a la una hora de estar pipeta midiendo. Pasteur, un cuentagotas o una pipeta, acabar de enrasar la disolución poniendo la marca de enrase a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. La base del menisco debe quedar tangente a la señal de enrase. A continuación, Bien, entonces esa es la parte lenta, esa es la parte complicada. Aquí ellos recomiendan utilizar un gotero, una pipeta Pasteur. Realmente es como uno se sienta más cómodo. Beakers no son recomendados porque uno no puede controlar las gotas. A nosotros en laboratorio, bueno, por lo menos cuando yo pasé por la general, cuando pasé por esta parte, nos enseñan a hacerlo con una piseta, pero no se puede utilizar cualquier piseta. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar con algunas pisetas, pero algunas tienen un chorrito más grandes que otras. Unas tienen más fuerza a la hora de estar sacando el fluido. Entonces es muy importante elegir bien la piseta que vamos a utilizar. Hay unas pisetas que tienen el oído de la punta un poquito más pequeño, entonces es más fácil controlar cuál es la gota que sale. Hay unas que es más grande, entonces sale más líquido cuando uno la presiona. Es de elegir la piseta adecuada. Aquí realmente vamos a preferir una que tenga un oído pequeño porque nos permite controlar gota por gota. Esta es como una técnica un poquito más complicada, es un poquito más difícil de lograr controlarlo así, pero cuando uno aprende a controlarlo así, es mucho más rápido, porque cuando trabajamos con gotero, básicamente lo que tenemos que hacer es pasar todas las gotas, si se nos acaban las gotas, tenemos que volver a llenarlo, tenemos que volver a pasar las gotas e irnos así. En cambio, con la piseta, tenemos una piseta relativamente grande, entonces vamos a tener bastante volumen con el cual estar añadiendo gota por gota y no vamos a tener que estarlo rellenando a cada momento. Es realmente solo por conveniencia, pero si ustedes se sienten más cómodos utilizando un gotero, utilizando una pipeta Pasteur, realmente
no es ningún problema, es solamente por comodidad. Para acabar de homogeneizar, se debe tapar el matraz aforado y darle la vuelta varias veces. Y aquí ellos homogenizan de una forma un tanto peculiar, un poco extraña a la que nosotros acostumbramos. Nosotros, es difícil de explicar, pero eh, nos ponemos el balón recostándose en nuestro antebrazo, con el tapón viendo hacia nuestra palma de las manos, lo sostenemos con los dedos, el tapón lo presionamos y lo homogeneizamos como que estuviéramos levantando pesas, más o menos. Entonces es un movimiento de abajo hacia arriba. Y de esa forma es como homogeneizamos nosotros los balones. Nada que ver con lo que ellos hacen acá. Eh, a veces no se puede hacer así porque trabajamos con balones también de 1 litro, entonces, o 2 litros. Y esos ya pesan demasiado como para poder homogeneizarlos así. No se pueden recostar por completo en nuestro antebrazo. Entonces, esos ya se homogenizan algo así como lo está haciendo en el video. Pero el resto de balones, los que son de 100, 250, 500, sí los podemos homogeneizar de esa forma. El matraz se debe coger con las dos manos y no por el cuello. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un líquido. En el caso de un soluto líquido, se calculará el volumen que se debe tomar para preparar la disolución de la concentración deseada. Se mide el volumen necesario con una pipeta. Bien, esto No es, se debe pipetear directamente de la botella de reactivo, se trasvasa un poco del líquido a un vaso de precipitados y se pipetea de aquí para evitar contaminar el reactivo de la botella. bien, y eso es muy importante. No importa que nosotros tengamos bien limpia nuestra cristalería, no importa que nosotros nos hayamos asegurado de que todo está bien, siempre, siempre tenemos que servir el reactivo. No podemos tomarlo directamente del balón donde esté preparada la disolución o del frasco de reactivos. Peor si es del frasco de reactivos. Porque eh, les podemos estar introduciendo contaminantes al reactivo. Y eso no nos gusta, eso nunca nos va a gustar introducirle ese tipo de contaminantes a un reactivo. Siempre tenemos que tratar de asegurar la pureza. Entonces, nos servimos un poquito del reactivo que vamos a utilizar en un beaker y de ahí ya medimos lo que vamos a utilizar. Si la pipeta está mojada, se debe pasar antes un poco del líquido de la disolución que se quiere pipetear para evitar diluciones. Bien, y esto no solamente es si la pipeta está mojada, esto es nuestra técnica normal de limpieza de cristalería. Si vamos a usarle una piseta, tenemos que darle primero una lavada con el líquido que vamos a medir y después ya podemos medir. Siempre, siempre tenemos que hacer eso. Aspiramos un volumen pequeño del líquido a pipetear y mojamos bien toda la superficie interior haciendo girar la pipeta. Introducir la punta de la pipeta en el vaso de precipitados y mantenerla por debajo del nivel del líquido del recipiente. Si no se hace así, al pipetear entrará aire. Y esto es lo más frustrante. ¿Por qué? Eh, Cuando uno está haciendo esto, se tiene que servir un poco del reactivo en un beaker. Entonces, uno trata de servirse la menor cantidad posible porque lo que no utilice, uno lo tiene que desechar. Entonces, siempre se trata de servir uno poco para que sea lo suficiente que uno quiere utilizar. Pero si uno se sirve muy poco, lo que va a terminar pasando es lo que mencionó en el video. Se va a succionar y al final la punta va a quedar sobre el nivel del líquido. Entonces le va a entrar aire y le van a entrar burbujas, se van a formar burbujas dentro, entonces ya no vamos a poder ver bien el aforo, ya vas a tener que repetir la toma de volumen. Entonces es complicado lograr calcular bien el volumen que vamos a utilizar cuando solamente lo medimos así en un beaker. Es un proceso como un poquito lento si queremos asegurarnos de desechar la menor cantidad del reactivo. Poner la pera o el émbolo en la pipeta y aspirar la disolución hasta por encima de la señal superior de aforo. Pipeteador creo que sí lograron utilizar todos, si no estoy mal. Entonces, es básicamente lo mismo y dependiendo de cuál es el pipeteador que estamos usando es como lo vamos a hacer. Sacar el pipeteador de émbolo o la pera, tapar la Porque aquí él utiliza un pipeteador que tiene 3 llaves y lo quita. Yo realmente cuando pasé por ahí me enseñaron que no se hace así. Esto se hace cuando tenemos un pipeteador que solamente es la perilla, no tiene llaves, porque no tenemos forma de hacer que saque el líquido. Entonces ahí se quita.
Y el pipeteador automático, no digamos que ese solamente es de succionar el líquido y después presionar un botón para que lo saque. No es necesario quitarlo. Pipeta con el dedo índice y con papel absorbente secar la pipeta por fuera. Disminuir la presión del dedo y enrasar colocando la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente. La posición de la mano permite controlar el vertido. Para que el enrase sea correcto y evitar el error de paralaje, el ojo del que hace la medida debe estar a la altura del nivel del líquido y perpendicular a la pipeta. Bien, entonces esto se mantiene siendo cierto para todo el equipo volumétrico. ¿Se dieron cuenta? No solamente tenemos que ver a la altura, no solamente tenemos que colocarlo a la altura de los ojos, el balón aforado, sino que también las pipetas para poder ver bien el enrase. Eso es algo que siempre tenemos que cumplir. Si el proceso de disolución presenta variaciones de temperatura, es necesario disolver previamente el volumen tomado con la pipeta en un vaso de precipitados, tal como se ha visto previamente en la preparación de disoluciones con solutos sólidos. Bien, entonces eso es algo que hacemos comúnmente con los ácidos, porque los ácidos siempre tienen ese calor de disolución elevado. Entonces se prepara una cama, se le dice una cama de agua, que es solamente un volumen considerable. Por ejemplo, si estamos trabajando con 100 mililitros de disolución, colocaríamos una cama de agua de 40 mililitros para que caiga sobre ella el ácido y el cambio de temperatura no sea muy alto, el ácido se diluya y cuando agreguemos el resto de agua no sea como que le estemos dando de beber al ácido. Entonces, siempre es importante esa cama de agua cuando estamos trabajando con ácidos. Si no hay cambios en la temperatura durante el proceso de disolución, se transfiere el volumen medido directamente al matraz aforado. Bien, entonces ahí va a depender mucho de la sustancia que estamos trabajando. Si sabemos 100% seguros de que no va a haber ningún cambio de temperatura al agregar el agua, lo podemos hacer así. Pero si no estamos seguros, es mejor prevenir que lamentar. Entonces lo diluiríamos primero en un beaker y después de diluido ya lo trasvasaríamos a nuestro balón aforado. Perdón. De émbolo o la pera, tapar la acción de disoluciones con solutos. Si la pipeta está bien limpia, no sólido. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un aforado. Tocar la pared del matraz aforado en un vaso de precipitados, tal como se ha visto previamente en la preparación de disoluciones con solutos sólidos. Si no hay cambios en la temperatura durante el proceso de disolución, se transfiere el volumen medido directamente al matraz aforado. La punta de la pipeta debe tocar la pared del matraz aforado. Si la pipeta está bien limpia, no deben quedar gotas adheridas al vaciarla. Para enrasar el matraz aforado, se sigue el procedimiento que se ha explicado en el caso del soluto sólido. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un aforado, siempre se deben transferir a una botella adecuada con ayuda de un embudo. Entonces este sería básicamente el proceso general de preparar disoluciones, tanto con sólidos como con líquidos, que es lo que hacemos general en laboratorio. Realmente nunca he preparado una disolución de un gas, entonces estas son las dos técnicas básicas que tenemos que tener siempre en cuenta. Esto lo van a ver mucho mejor cuando estén en análisis inorgánico, ahí se los van a repasar y ahí se los van a dejar un poco más claro, porque si no estoy mal, ahí todavía hacen auditorías, entonces básicamente les evalúan su capacidad de hacer una disolución. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el procedimiento. Ok, entonces vamos a ver este video nada más solamente para que vean la importancia de hacer los lavados. Entonces partimos de este reactivo con color. Aquí lo trasvasa directamente. Entonces imaginemos que nosotros hicimos nuestro trasvase y dijimos que ahí ya quedó. Ya no pensamos que no hay necesidad de hacer lavados. Realmente estaríamos perdiendo parte de nuestro producto o nuestro reactivo. Porque si vemos el frasquito donde estaba al inicio, si vemos el vial,
al hacer el lavado aún le queda bastante reactivo. Entonces eso hubiera sido parte del solvente, del soluto que habríamos perdido. Y si perdemos parte del soluto, la concentración ya no va a ser exactamente la que nosotros calculamos. Entonces siempre es importante hacer esos lavados. Eso sería básicamente. De ahí sigue el mismo proceso de aforo de los balones. Entonces. Y en este video él nos recomienda usar pisetas para aforar, que va en contra de lo que nosotros enseñamos. Pero básicamente a lo que se refiere es que no podemos utilizar cualquier piseta para aforar. Por eso mismo, porque no todas tienen el mismo flujo, no todas tienen el mismo chorrito. Entonces, es importante elegir la piseta adecuada para terminar de hacer un aforo. Entonces, ya que hablamos del procedimiento para hacer disoluciones, vamos a practicarlo un poco utilizando este simulador. Este simulador es un poquito complicado porque carga bastante lento. A veces solamente carga la parte exterior de la página y tarda un montón más en cargar la parte de adentro. Entonces, cuando lo vayan a usar, les recomiendo cargarlo o dejarlo abierto desde antes para que cuando ustedes lo vayan a usar ya esté bien cargado. Porque sí, se ha estado tardando mucho últimamente. Tal vez sus servidores son los que están como sobrecargados, pero sí se ha tardado. Entonces solamente ténganle un poquito de paciencia. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a preparar disoluciones de las 3 sales que tenemos acá. Entonces tenemos cloruro de sodio, cloruro de magnesio y sulfato de sodio. Vamos a sacar primero todo nuestro material de laboratorio que vamos a necesitar, que es el agua destilada, nuestra sal, que vamos a trabajar con el cloruro de sodio, el- un gotero, que es una pipeta desechable, es un gotero plástico básicamente, que nos va a servir para terminar de aforar, porque aquí no tengo pisetas para aforar con eso. Un beaker, que nos va a servir para hacer la dilución original. Y un balón de 100 mililitros. Entonces vamos a preparar esta disolución en 100 mililitros. Aquí realmente no voy a usar una masa determinada, no voy a usar una concentración determinada, lo voy a elegir al azar. Solamente con fines prácticos para que ustedes vean más o menos cómo se utiliza este simulador. Entonces, para agregar un reactivo en algún lado, solamente arrastramos el reactivo sobre la que estaría la que le queremos agregar. Entonces sale un signo más sobre la flechita, lo soltamos y ya podemos elegir cuánta masa. Entonces le voy a poner 10 gramos. Entonces ya puedo quitar este reactivo porque ya lo tengo en mi beaker. Si le damos clic al beaker, nos sale aquí a este lado que tenemos 10 gramos de cloruro de sodio. Entonces ya tenemos parte ahí. Ahora vamos a diluir, vamos a disolver este cloruro de sodio. Como tengo un balón de 100 mililitros, no voy a agregar más de 100 mililitros de una vez, voy a agregar 40 mililitros para que se disuelva todo el cloruro de sodio. Entonces, con esos 40 ya se disolvió el cloruro de sodio y lo que hago es que los voy a trasvasar al balón y para eso solamente arrastro el beaker sobre el balón y le voy a dar clic donde dice relista y voy a dejar presionado para trasvasar todo. Ahí me sale que voy a trasvasar 43.4 mililitros. Entonces ya tengo ese volumen en mi balón. Lo que nos toca hacer ahora es hacer un par de lavados a nuestro beaker. Vamos a hacerle lavados de 10 mililitros para no pasarnos de los 100. Entonces le agrego 10. Lo que haría yo sería agitar un poco el beaker para que se limpien todas las paredes y ya después lo trasvaso al balón. Paso los 10 mililitros, ya tengo un lavado, voy a hacer un segundo lavado. Y voy a hacer lo trasvaso y hago un tercer lavado. Bien, entonces aquí ya tengo 73 mililitros en mi balón. Este volumen realmente no lo sabríamos en la vida real, sino que tendríamos un aproximado, porque si vemos el volumen del líquido aún está bastante abajo del cuello del balón. Entonces aún le podemos ir agregando más solvente. Entonces le voy a agregar, le voy a agregar 20 mililitros.
para dejarlo lo más cercano del aforo sin pasarme. Entonces ya lo tengo en 93 y ahora vendría la parte lenta y la parte tediosa de estar trabajando en un laboratorio. Porque nos tenemos que ir de gota en gota hasta llegar al aforo. En este caso vamos a utilizar este gotero, lo vamos a llenar, le vamos a dar en realista, vamos a presionar este botón que es para succionar el líquido, lo arrastramos sobre el balón y vamos a dar clic en el otro. Entonces aquí vamos de gota en gota básicamente hasta llegar al volumen que nos interesa, que son los 100 mililitros. Y por eso es que es lento ir trabajando con un gotero, porque se nos acaba muy rápido y tenemos que volver a llenarlo. Entonces ese sería un paso que me ahorraría trabajando con una piseta. Bien, entonces ahí empezamos a ver cómo es que se está acercando lentamente el menisco, se está acercando lentamente al aforo. Entonces aquí es donde ya tenemos que empezar a trabajar con mucho más cuidado. Bien, entonces ahí ya estaría bien aforado el balón. El menisco está justo a la altura del aforo y de esa forma nos aseguramos de que está bien los 100 mililitros. De hecho, eh, sí, está en los 100 mililitros. Aquí me pasé un poquito, pero es 0.03, ya algo completamente permisible a la hora de estar trabajando en un laboratorio. No sería algo que lograríamos ver a simple vista. Esto solamente lo sabemos porque estamos trabajando con el simulador. Y entonces ahí nosotros nos tocaría homogenizar y ya tendríamos preparada nuestra disolución de cloruro de sodio. Y ese sería el procedimiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta de este simulador. Ok, entonces lo que ustedes tienen que hacer es preparar estas disoluciones y llenar la tabla. Entonces, perdón. Esto. Ok, entonces lo que ustedes tienen que hacer es terminar de preparar esta tabla. Aquí están las tres sales que están ahí, la concentración que tienen que llegar, el volumen al que tienen que hacerlo y la masa del soluto que tuvieron que agregar. Entonces, la masa del soluto la encuentran con estos dos datos, ya estarían llenando la tabla y ustedes prepararían las disoluciones solamente para que sepan cuál es la preparación de una disolución. Entonces, eso sería todo con esta sección. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces, la masa del soluto la encuentran a partir de este cálculo. ¿Por qué? Es que esto es generalmente lo que sucede cuando estamos trabajando en laboratorio. En el laboratorio tenemos que hacer una disolución de tal concentración y ya nosotros decidimos, generalmente decidimos en qué volumen. Entonces tenemos esos dos datos. Y lo que nos haría falta encontrar sería la masa del soluto que tenemos que agregar y eso lo encontramos únicamente realizando los cálculos. Entonces, a través de cálculos con estos dos datos, van a encontrar ustedes la masa del soluto que tienen que agregar. Y aquí solamente colocan la masa
en gramos. No sé si con eso quedó claro. Sí, ok. Entonces, esto sería todo con esta sección. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, vamos a pasar a lo siguiente, que es el etiquetado de disoluciones. Entonces, esto es muy, muy, muy importante cuando estamos trabajando en laboratorio. Eh, Siempre que estamos haciendo una disolución, tenemos que colocarle la información adecuada. No podemos dejar solamente un balón con una disolución dentro de saber quién sabe qué, porque al final eso representa un riesgo, termina presentando un peligro, porque si llega alguien, ve una disolución translúcida, puede pensar que solamente es agua, entonces la desecha, pero era un ácido y se termina comiendo la tubería de nuestro laboratorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las disoluciones que preparamos. Siempre tenemos que etiquetarlas de forma adecuada. Entonces, la información que estas tienen que llevar siempre es qué sustancia es, la información importante es qué sustancia es, ya presentación, y la concentración. Esta es información que nunca puede faltar. Esto siempre tiene que estar. Y la información relevante ya son datos extra que nos ayudan a caracterizar y a identificar mejor qué sustancia es, pero no siempre se coloca. A veces solamente es por tiempo que no se pone, pero estas tres no pueden faltar. Esto siempre tiene que estar. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una etiqueta del ácido nítrico que se preparó el 24 de septiembre de 2020. Su concentración es de 1.06 molar. La concentración de iones hidrónio de esta disolución es de 1.06 molar. De los iones nitrato es de 1.06 molar. Su concentración normal es de 1.06. Su porcentaje masa en masa es de 6.52. Su porcentaje de masa a volumen es de 6.65 y la densidad de la disolución es de 0.07 gramos por mililitro. Entonces, es la información que colocaríamos en el balón que vamos a utilizar. Eh, Normalmente no tenemos etiquetas, lo digo por eh, experiencia personal, no tenemos etiquetas para pegar en un balón, por ejemplo, y escribir sobre eso. Entonces, lo que se hace es que se utilizan Sharpies, porque los Sharpies se quitan fácilmente del vidrio, entonces podemos escribir sobre el vidrio y no va a haber ningún problema cuando terminemos de usarlo. Lo podemos lavar y se va a quitar esa escritura que le hicimos. Entonces, les recomiendo siempre tener un Sharpie a la mano y con eso etiquetar sus balones o su cristalería. Por ejemplo, van a hacer una disolución solamente con su Sharpie, escriben sobre el vidrio del balón los datos de la disolución y ya con eso es bastante información. Que es mucho mejor a que no esté etiquetado en nada, solamente porque no tenían etiquetas y no querían manchar el balón. Con Sharpie no pasa nada. Eh, Siempre que no escriban en la parte blanca, porque los balones tienen una como etiqueta blanca que es para identificarlos, pero si uno escribe ahí ya no se quita. Entonces, no escribamos en esa parte. Entonces, para sacar esta información, vamos a tener estos ejemplos de cálculos. Se prepara una disolución de 100 mililitros utilizando 25 mililitros de ácido sulfúrico, una densidad de que el ácido sulfúrico tiene una densidad de 1.83 gramos por mililitro y un porcentaje de pureza del 98%. Entonces, el peso del balón vacío a utilizar fue de 46.8 gramos y el balón con disolución es de 192.8 gramos. Para encontrar la concentración molar, es la más sencilla de sacar. Partimos de los 25 mililitros del reactivo de ácido sulfúrico por el porcentaje de pureza, que me dice que son 98 mililitros del ácido sulfúrico puro por cada 100 mililitros de reactivo de ácido sulfúrico por la densidad del ácido sulfúrico, que es de 83 gramos de ácido sulfúrico puro, dividido 1 mililitro de ácido sulfúrico puro por la masa molar, que es de 1 mol de ácido sulfúrico por cada 98.079 gramos de ácido sulfúrico. Aquí se van a eliminar todas las dimensionales y me va a quedar únicamente en moles. Entonces sé que con 25 mililitros de ácido sulfúrico tengo 0.018285 moles de ácido sulfúrico. Y ahora esto solamente lo divido dentro del volumen que vamos a utilizar. Es importante que esté en litros porque la molaridad son moles por litro. Entonces siempre hay que recordarnos de eso.
Entonces colocamos las moles de ácido sulfúrico que tenemos dividido el volumen en el que vamos a hacer la disolución, que es de 0.1 litros, y nos da una concentración molar de 0.18285. Para la normalidad, partimos de los moles de ácido sulfúrico por el número de equivalentes. Y como el ácido sulfúrico es un ácido y tiene la capacidad de liberar 2 iones hidronio por cada mol, tenemos 2 equivalentes por mol. Entonces, nos queda que 25 mililitros de ácido sulfúrico son igual a 0.03657 equivalentes de ácido sulfúrico. Esos equivalentes los dividimos dentro del volumen que va a ser la disolución de 0.1 litros y nos queda que la disolución tiene una concentración normal de 0.3657. Los iones hidronio, partimos igual de las moles de ácido sulfúrico. Hay 2 moles de ion hidronio por cada mol de ácido sulfúrico. Entonces sacamos de esa forma la concentración de los iones hidronio. Y de igual forma sacamos la concentración de los iones sulfato. Solamente que aquí hay un mol de sulfato por cada mol de ácido sulfúrico. Y las concentraciones físicas, que el proceso es básicamente el mismo para ambas, solamente está la diferencia de que no son 100 gramos, sino que son 100 mililitros. Entonces ahí ya nos queda en porcentaje masa-masa, en este caso, y aquí masa-volumen. Y la densidad de la disolución, que este es como el proceso más tardado de ver. Primero tenemos que encontrar cuánto pesa la disolución. Para eso fue que sacamos la masa del balón al inicio y la masa del balón con disolución. Porque realizando esa resta podemos encontrar el peso de la disolución nada más, que en este caso es de 146 gramos. Este balón es de 100 mililitros, entonces sabemos que 146 gramos dividido 100 mililitros va a ser la densidad de la disolución, porque solamente tenemos 100 mililitros de disolución. Entonces, masa dividido volumen es una densidad, y por lo tanto 146 gramos, que es lo que pesa la disolución, dividido 100 mililitros, que es el volumen de la disolución, nos va a dar una densidad de 1.46 gramos por mililitro. Entonces, de esta forma sacamos la densidad de la disolución. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Ok, entonces, con eso sería básicamente toda la parte experimental. Solamente les voy a mencionar esto, que es un procedimiento opcional. No es obligatorio que lo hagan otra vez, es solamente si tienen la capacidad, la posibilidad de hacerlo. Básicamente vamos a ver las propiedades cualitativas de las disoluciones. Para ello vamos a utilizar rosa de Jamaica, pero no solamente puede ser rosa de Jamaica, también puede ser, por ejemplo, café o algún refresco en polvo de esos que tienen colorantes artificiales, que varía bastante su color dependiendo de qué tan intenso es el fresco. Entonces, vamos a poder ver esas variaciones de concentración. Para ello vamos a tomar una disolución concentrada, preparamos una disolución concentrada y tomamos 4 vasos aparte. A cada uno de los vasos vamos a agregarle distintas cantidades de cucharadas sacadas de la concentración inicial. Entonces, imaginemos que la concentrada la preparamos agregando 10 cucharadas del polvito del refresco. Entonces, el color es muy, muy intenso. Al primer vaso le vamos a agregar una cucharada de esa concentración inicial. Al segundo vaso le vamos a agregar 2 cucharadas, al tercero 3 y al cuarto cuarto, digamos, por ejemplo. Y ya que tenemos las distintas cucharadas, las vamos a llevar al mismo nivel de volumen agregándoles agua y las vamos a diluir con eso. Entonces, de esa forma es como vamos a ver de forma más clara las diferencias de color variando con la concentración. Entonces, ese sería básicamente el procedimiento opcional. No es, sí, algo así como es tango y es cualquiera de esos dos. Eh, el toki también era bastante fuerte, si no recuerdo mal. Eh, y ese sería el procedimiento opcional. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta con esta parte del procedimiento opcional. No.
No es obligatorio, o sea, solamente si ustedes quieren, y al igual que el de la semana pasada, si lo hacen, lo ponen en anexos y ya sería como para sus puntos extra. Siempre respetando el formato de los anexos, o sea, ya saben, llevan su título, anexo 1, el título del, el título del anexo y la fuente. Y en este caso, como lo están haciendo en su casa, va a poner la fuente, fotografía tomada por y su nombre. Y esa sería la fuente. Sí, también puede ser. O sea, es que cuando uno pone fuentes de ubicación, es la ubicación exacta. Entonces, para ahorrarles poner la ubicación exacta, vamos a mejor coloquen la fuente como que fuera de fotografía. Entonces, por ejemplo, si colocamos fuente de ubicación, tenemos que poner la dirección completa. En cambio, si ponemos fuente de fotografía, es fuente de fotografía tomada por tal persona. Sí, sí, lo voy a dejar pasar porque no habían utilizado este tipo de fuentes. Pero sí es importante eso. Entonces, en este caso, para hacerla más sencillo, solamente coloquen fuente fotografía tomada por y su nombre. Y eso sería de esa parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, esta solamente es un anexo para eh, que ustedes experimenten un poquito en su casa. Porque esto es básicamente lo mismo que vimos en el primer simulador. Es lo que vimos que la concentración iba aumentando conforme agregábamos más eh, soluto. Entonces ya lo van a discutir en esa sección. No es necesario que lo discutan también con este anexo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok. Entonces, sí, a los anexos le colocas título 1, anexo 1 y el título del anexo. Por ejemplo, anexo 1, procedimiento opcional procedimiento opcional, propiedades. Ay, se me fue la palabra. Eh, Cualitativas, se me había ido la palabra. Propiedades cualitativas de las disoluciones, por ejemplo. Eh, Porque los tres tienen que ser bien descriptivos, no puede ser como solamente procedimiento opcional. Eso sería demasiado vago. Los títulos, tanto de las tablas como en los anexos, siempre tienen que ser descriptivos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de cualquier parte de la sección experimental, porque ya esto es lo último. A mí me quedó duda, disculpa, ¿cómo calcular la masa de la tabla anterior? Perdón. De esta. Sí, sí, esa. Es muy parecido a la anterior, a la primera que vimos. Solo que aquí ya tenemos que considerar que son distintas concentraciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, molalidad. Y entonces, molalidad va a ser bastante parecido a la molaridad, porque estamos trabajando con moles del soluto. Entonces, en este caso, eh, sería moles por litro por 0.1 y ya nos queda solamente en moles. Y con esas moles, ya utilizando la masa molar de este, sería, sería que encontramos la masa. Y ahí nos sacaría los gramos. Y ya encontramos cuáles son los gramos que tendríamos que estar agregando. Sería algo bastante parecido con la concentración de este, porque tenemos moles partido o kilogramos. Solamente sería utilizando densidad, pasar de volumen a kilogramos. De esa forma encontramos cuántos moles son de esta sal y utilizando la masa molar encontraríamos los gramos del soluto. Y con los equivalentes sería algo bastante parecido, solamente que aquí tendríamos que encontrar cuántos equivalentes tiene este, cuál es su peso equivalente, y de esa forma ya encontraríamos cuál es la masa del soluto. Ese sería el procedimiento con los tres, básicamente los dos. O sea que también tenemos que encontrar equivalentes o solo masa de soluto.
Es que como este es concentración normal, estamos trabajando equivalentes por litro. Entonces, por eso primero equivalentes, para después ya encontrar el peso equivalente y pasarlo a gramos nada más. Con los demás trabajamos molaridad y molalidad. Entonces, de moles pasamos directamente a gramos con el peso molar. Equivalentes, primero tenemos que pasar a peso equivalente. No sé si con eso quedó un poquito más claro. O todavía quedaron dudas. Ok, entonces, si ya no hay más dudas, vamos a pasar a la parte final del laboratorio. Bien, entonces la entrega va a ser igual que siempre. El reporte se entrega a computadora en un solo archivo PDF, en Moodle. La misma estructura del reporte. El resumen 5 puntos, los resultados 20, la discusión 30, conclusiones 15, recomendaciones 5, referencias 10, cuestionario 10, cuestionario 15, perdón, y anexos, que en este caso ya saben que pueden colocar de anexo, son 3 puntos extra. Importante siempre citar adecuadamente, utilizar fuentes confiables y en formato APA séptima edición. Siempre son 3 referencias mínimo y 2 tienen que ser libros. Aquí nunca colocamos, en la discusión nunca colocamos procedimiento, ya lo saben, siempre es la explicación. Solamente es la explicación de los resultados. Tratar de discutir por qué es que los resultados obtuvimos lo que obtuvimos. Y las 3 conclusiones, ya saben, siempre relacionenlas con los resultados y la discusión. Entonces, siempre respetemos ese tren de pensamiento de partimos de resultados, con los resultados hacemos una discusión y con la discusión hacemos unas conclusiones, porque nuestros resultados van relacionados, perdón, nuestra discusión va relacionada a nuestros resultados. Que en este caso va a ser la concentración de la disolución obtenida en la diapositiva 14, los cálculos de la masa a partir de las concentraciones de la diapositiva 14, y la tabla de disoluciones a preparar en el simulador de la diapositiva 17. Entonces no tenemos muchos resultados en esta ocasión, solamente es de utilizar esos dos simuladores. Los puntos de discusión es definir la importancia que cumplen los componentes de una disolución, el soluto y el disolvente, porque la concentración se vuelve desconocida si no tenemos un volumen exacto, relacionar con exceder el menisco del balón aforado, en qué difieren las unidades físicas de las unidades químicas, estas unidades afectan durante el proceso de preparación de disoluciones, y relacionar las concentraciones con el color de las disoluciones. Entonces, eso es los puntos de discusión que tienen que hacer. Ya saben, siempre estos son ideas generales, no tienen que responder cada uno de estos enunciados puntualmente, sino que las tienen que utilizar para elaborar una discusión un poquito más profunda. El cuestionario, ¿qué razón o razones se tienen para pesar el balón aforado antes de llenarlo después de que contiene la disolución? ¿Qué razones hay para que deban cumplirse de manera estricta las instrucciones 5.1.4, 5.1.5 y 5.1.8? Porque si se rebasa la puede saberse el volumen de la disolución, cuántos equivalentes de ácido por litro tiene la disolución preparada por el grupo, cuántos moles de la sal pesada habría en un galón de la disolución preparada por el grupo, y cuál sería la concentración normal de la disolución de hidróxido si hubiera pesado una cantidad de 15 gramos mayor a la 100. ¿Cuántos moles de ion hidroxilo hay en la disolución que se preparó en el laboratorio y cuál es el porcentaje de peso de cada una de las disoluciones preparadas? Estos, si no estoy mal, son datos que están en el prelaboratorio, o sea, están en el procedimiento. Entonces está basado en eso, porque aquí no preparamos disoluciones de hidróxido. Y la fecha de entrega, que son, igual que siempre, 8 días hábiles para la próxima práctica. Entonces sería el próximo martes, eh, con hora límite a las 23:59. Entonces, después de eso ya empieza a tomarse como que está con retraso, entonces empiezan a bajar unos puntos.
Algo importante es también que para entregar este reporte, o sea, para la fecha que tienen que entregar este reporte, también tienen que entregar la constancia de asignación al curso y al laboratorio. Entonces, en Moodle se va a habilitar una sección para que entreguen estas cosas. Si no entregan estas cosas, nos prohibieron dar notas de laboratorio. Entonces, sí tienen que estar asignadas tanto el curso como el laboratorio para que les demos notas. Sí, la próxima semana es la última práctica, entonces ya sería la última. Les acabo de mandar por el chat